Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Buenas tardes a todas las personas, a mis suscriptores. Espero que cada día vayan habiendo más suscriptores para estos temas, para que lleguen a su programa en forma gratuita, por supuesto. Vamos hoy día a estudiar siguiendo el programa de la Semana Santa que ya pasó en abril, ¿no? La tercera palabra, el amor y el deber. Y es el tema número 4 en esta serie de 8 temas continuados. Pues bien, queremos, antes de comenzar, vamos a cantar un himno y después vamos a hacer una oración por algunas personas a las que me comprometí a orar. El himno 97 en el Monte Calvario. Una cruz enfrenta el dolor y yo amo esa cruz, dolió mi Jesús, salvar a mi vil pecador. Yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. El mundo desprecie la cruz de Jesús, a mí tiene su atracción, pues en ella llegó el Cordero de Dios, mi alma la condenación. Yo siempre amaré esa cruz, en su triunfo mi gloria será. Y un día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Sangre vertió, hermosura contempló sin par, pues en ella triunfante la muerte venció, mi ser puede santificar. Yo siempre amaré esa cruz, y en su triunfo mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. A la cruz de Jesús, obvio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, a siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en su triunfo
triunfo, mi gloria será. Un día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Pues bien, después de este hermoso himno, vamos a hacer oración por algunos pedidos y algunos que es los que me comprometí a orar. Primero vamos a orar por nuestro amigo Rodrigo Illanes. Él está complicado, tiene una enfermedad complicada, se ha hecho tratamiento, no están respondiendo bien los tratamientos, va a empezar otro tratamiento ahora y esperamos que colocarlo en las manos de Dios porque ahí está la solución. Dios decide, Dios es el rey de los milagros, Él es el dueño de los milagros y esperamos que en esta oportunidad que nuestro querido amigo Rodrigo Illanes, de mi hija, pueda el Señor decirle que está dispuesto a ayudarle. Queremos pedirle, por supuesto, nosotros como seres humanos, no nos vamos a engañar, queremos pedirle que sane. Ahora Dios, Él es dueño de hacer su voluntad. Y basándose en eso es que vamos a orar por nuestro amigo Rodrigo Illanes, que por favor, usted, Padre amado, le haga un milagro con este joven. Mi hija lo quiere mucho, son amigos, y en base a eso es que ha llegado la oración pedido a este programa. Pues bien, vamos a orar por nuestra hermana Iris, que se agregó recién al programa. Ella viene llegando de Argentina. Esperamos que sea grata su estadía de nuevo en Chile, que pueda solucionarse de todos sus problemas, que le sea placentero vivir en este país, que encuentre amigos acá y que, por supuesto, sus hermanos de iglesia seguramente la quieren mucho a donde ella asiste. Así que también vamos a orar por ella porque todo se le solucione rápidamente su estadía por acá, ¿no? Por el hermanito Juan Aranea, que sigue enfermo, está ahora ya en la segunda etapa de su enfermedad que tenía y esperando para que evolucione bien. Lo necesitamos en la iglesia de Payihue. Él era una persona muy activa, trabajaba con los jóvenes, fue diácono, tuvo mucho que hacer allí y ahora está muy complicado de salud, pero vamos a esperar que el Señor haga su trabajo para que. Por Victoria Care, que es una guaguita que está con algún problema grave en un ojito y todavía es chiquitita, tiene no más de 2 años, así que el Señor haga su trabajo allí. Y por Juan Hidalgo Peña, mi amigo, este sábado nos juntamos en la iglesia de Mi Refugio, en la iglesia de la población O'Higgins, iglesia Mi Refugio, como dije de nuevo, y él fue allí con Licha, su esposa, y esperamos que el Señor le siga dando ese deseo de asistir a la iglesia, porque estamos en los tiempos finales y Dios necesita a sus hijos dentro de la iglesia. Pues bien, Padre amado, gracias bendita por el privilegio de estar con su vida, por el pan nuestro de cada día, por las bendiciones derramadas de su mano. Padre amado, queremos pedirle en esta hora, especialmente por nuestro amigo Rodrigo Illanes. Padre amado, tú le conoces su corazón, es una buena persona, tú le conoces más que yo. Padre amado, esperamos pedirle, Señor, que usted haga un milagro allí, Señor. Los médicos, Señor, son personas que usted tiene acá en la tierra para que nos sanen, pero ahora queremos pedirle, Señor, directamente a usted. Usted tiene ángeles, Señor, que son doctores. Tiene ángeles que viajan del cielo, Señor, a la tierra, a ayudar a los seres humanos. Y en esta oportunidad queremos pedirle por Rodrigo Illanes. Padre amado, que un ángel vaya hasta allí, hasta su lecho, que vaya, Señor, hasta su casa, que vaya hasta su trabajo, donde él esté. Y que, Padre amado, coloque su mano allí. Y este varón sane, Señor, te recupere de esta enfermedad, Señor, porque es una persona joven, una persona útil a la sociedad, a su familia, Señor. Entonces están todos preocupados, Padre amado. Usted terminará con esa preocupación, Señor, y le dará sanidad, por favor, a este varón, Padre amado. Se lo dejo en sus manos, señor Rodrigo Illanes, su nombre. Usted lo conoce más que yo. Y esperamos, Señor, pronto evolucione a favor, Señor, para que termine, Señor, sanito y siga en su campo de lo que él hacía junto a su familia, Señor, junto a su esposa y sus hijos, si es que los tiene, Padre amado.
y junto a su trabajo. Gracias, Padre amado, te pido por él, que sea encarecidamente te pido por él, Señor, para que pueda usted obrar un milagro allí, Padre amado. Te pido por el hermanita Iri, que viene llegando de Argentina, Señor, que tú la cuides, que la protejas acá, que le hagas agradable su vida acá, Señor, que todo le salga bien, como ella lo tiene programado y como usted lo tiene programado. Gracias, Padre amado, por haberla conocido, mi Señor, y esperamos seguir siendo amigos y hermanos por mucho tiempo. Por el hermanito Juan Aranea, Padre amado, que está también saliendo de un examen, de un tratamiento y entrando en otro. Padre amado, bueno, le hemos pedido bastante por él en cada oración, me acuerdo de él, Señor, para que sane, Padre amado, porque es nuestro deseo y oración, pero por supuesto que su voluntad es importante en este aspecto. Por la guagüita Victoria Cares, Señor, también esta guagüita que está con una enfermedad grave en un ojito, Señor, ella no sabe lo que tiene. Bueno, usted sí sabe y tiene la oportunidad, Señor, de hacer un milagro con esta guagüita. Por el hermanito Juan Hidalgo y su señora, Padre amado, ellos asistieron a la iglesia y te sabe qué pasó. Son cristianos antiguos, Señor. Bueno, esperamos que vuelvan, Señor, a estar en una iglesia que no se alejen más de allí, Señor, porque estamos viviendo los tiempos en que ya necesitamos estar cerca del redil, estar en la casa de refugio, que es la iglesia del pueblo de Dios. Gracias por todo, Señor. Pedirle por mi nietecito que me ayuda acá, Señor, Wilito. Gracias, Señor, que lo cuide bastante, que le dé la inteligencia para que apruebe su carrera en la universidad y que pueda salir a tono también con aquello que está en el posgrado, no se llama posgrado, no se llama extracurricular, el tema de la audición, de los micrófonos, de la radio. Está trabajando allí, dele, Señor, la sabiduría, la inteligencia y el privilegio de estar entre los que eligieron allí, que esté entre los primeros. Ese es nuestro deseo y oración, Padre amado. Le pido por mi esposa también, Señor, que estaba complicada de salud. Por yo también le pido ahora, Señor, primera vez que le pido por mí. También tengo problemas con mi vista y quiero, Señor, sanar para poder seguir estudiando la Biblia, seguir predicando, Señor, y leyendo para ser más sabio en cuanto a las cosas de Dios. Se lo pedimos sin merecerlo, en nombre de Jesús, mi Señor. Amén y amén. Pues bien, tenemos hoy día un estudio que se llama La tercera palabra, que es el amor y el deber. Y el texto clave está en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39. Se me puso una cosa ahí. Dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37 al 39. Propósito de este tema hoy día: que el Espíritu Santo, a través de la Sagrada Escritura, convenza a los oyentes de guardar los mandamientos como una respuesta de amor a Dios y a quienes los rodean. Pues bien, tengo como de costumbre una historia. La historia de un monito. Un monito pequeño quedó huérfano y en una universidad lo llevaron para hacer un experimento con él, ¿no? Lo pusieron en una sala donde habían dos monitas. Una monita de peluche muy parecida a él, a su figura, y una monita de alambre. Esta monita de alambre le daba comida, ¿no? Le daba leche. Este monito, o sea, empezó a acercar a una primero, a la otra después, las olió. Pues bien, por largo tiempo se mantuvo, comenzó primero a investigar estas dos mamás, se acercó a olerla y se dio cuenta de la diferencia entre una y otra. Pues bien, por largo tiempo se mantuvo abrazado, dice una nota a la mamá mono de peluche, ¿cierto? Se acercaba a la mamá mono de alambre cuando tenía hambre solamente. Allí iba y tomaba lechecita. Y al pasar los días, dice la universidad de este experimento, ¿no? Este monito se fue alejando de la mamá de alambre, ¿no? Aunque le daba comida, la asistía, desde ese punto de vista, se fue cada día alejando más y más. Hasta que los que estaban en el experimento se dieron cuenta que este monito estaba adelgazando, se estaba desnutriendo, así que... y se acercaba a la mamá peluche, la que más le parecía, porque allí concluyeron estos estudiosos, ¿no?, que este monito preferiría a la mamá de peluche a pesar del hambre, a pesar de
¿no es cierto? Aunque la de alambre le ofrecía alimento, él prefería el calor maternal y el amor. Fíjese qué interesante, el amor que representaba esta mamita de peluche, este monito. Pues bien, queridos amigos, la mayor necesidad del mundo hoy día es el amor. Ante la soledad, el dolor, la injusticia, la violencia, la maldad, la angustia, la desobediencia, la rebeldía, la única posibilidad de mantenernos bien es el amor. Y la invitación de hoy se encuentra en San Juan, capítulo 19, 26, 27. Y tengo hoy día aquí, tengo dos Biblias. Esta es la Valera revisada 1960 y esta es Valera revisada año 2000. Igual, una revisión nueva de la versión primera que hizo Cipriano Valera y Casidoro de Reina. Pues bien, esta Valera revisada año 2000 enfoca de otra forma los versículos, los lee de otra forma, como lo vamos a ver más adelante. Pues bien, en Marcos 14, versículo 43 al 50 dice lo siguiente, ¿no es cierto? Dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo, y dijo al discípulo, he ahí tu madre. Está hablando del discípulo Juan, ¿no? Estas palabras se dijeron en la cruz, las dijo Jesús. Fue una de las 7, fue más bien la tercera palabra, ¿no es cierto?, que dijo Jesús. Le dijo a la madre, a la Virgen María, que estaba ahí junto a su hermana, una tía de Jesús, de la familia humana, por supuesto. Dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo, y le dijo al discípulo, he ahí tu madre. El relato del arresto de Cristo, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios señala que lo siguiente. Estoy leyendo Marcos, capítulo 14, versículo 43 al 50. Dice lo siguiente: vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y con palos de parte de los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos. Y les entregaba a él, les había dado señal diciendo, al que yo besare, este es, prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó a él luego y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces todas estas personas, dice el relato, la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que tomaron a Jesús prisionero. Los discípulos habían huido, todos estaban escondidos, no solo por temor a los judíos, perseguidos por los líderes religiosos, traicionados por los cercanos, abandonados por sus discípulos en el peor de su hora. Así estaba Cristo. ¿Cómo se sentirían usted, querido amigo, querido hermano, si en la misma situación, si aquellos que usted ama lo traicionan y lo abandonan? ¿Cuánto más lo necesita? ¿Cómo se sentiría usted, mi querido amigo, si su esposa lo traicionara, se fuera con otro y lo dejara? Mi querida amiga, ¿cómo se sentiría usted si su esposo se fuera con otro y lo dejara y lo abandonara, lo traicionara? Si uno de sus hijos lo traicionara, diera en contra de usted en alguna situación complicada. Si algún hermano suyo, o literalmente, como yo he visto en algunos casos, los padres contra los hijos traicionando a los padres. Qué terrible condición. Pues bien, la Biblia nos cuenta que 2 de sus discípulos lo siguieron, Juan y Pedro. El primero era conocido como parte del círculo cercano de Jesús. Juan, ¿no? Era el discípulo amado, dice la Biblia, que Juan era el discípulo amado. Él le hizo las gestiones para entrar al patio del sumo sacerdote junto a un compañero, quien más tarde negaría al maestro, en este caso Pedro, ¿no?, y arrancaría del lugar del resto de los apóstoles. Y se quedaría escondido por temor a los dirigentes de Israel, lleno de dudas con aspecto, más que nada con respecto a la forma en que Cristo se dejó apresar, ¿no? Ellos tenían otra esperanza. Su confianza estaba en que el Señor iba a ser el rey de Israel, que iba a derrotar al pueblo romano y que iba a gobernar por muchos años, los iba a sacar de la esclavitud. Pero las cosas no se dieron así. Así que estos varones estaban muy preocupados, estaban confundidos, no sabían, por eso se escondieron algunos. Cuando Cristo fue crucificado estaba solo. Y Juan, sabiendo
que le quedaba poco tiempo de vida, fue a buscar a María. Imagínense este varón que era amigo de Jesús, ¿no? Discípulo amado, se dio cuenta que Jesucristo estaba solo y fue y hizo trámite para entrar a María, su madre, a la cruz. Y María estaba junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María Magdalena, mujer de Cleotas y María Magdalena. Habían 3 Marías allí, ¿no? Junto a la cruz. Eso está en Juan capítulo 19, versículo 25. Pues bien, si existe algo doloroso en la vida del ser humano es la muerte de un hijo. Nadie está preparado para que un hijo se muera. La regla básica dice que los hijos deben enterrar a los padres, pero no es normal que un padre entierre a su hijo, ¿no? Cuando un padre muere, seguramente ya a la edad, voy a tener yo 80 años, ya si llego un día de esto, el Señor se acordará de mí y me llevará. No será nada, no será una sorpresa, ¿no? Será la regla lógica de la vida. Así tienen que ser las cosas, piensa uno. Pero en la hora de la verdad, cuando se muere un hijo, ya es algo. Me tocó enterrar a mi hermano con menos de 50 años de edad. Yo soy el mayor, mi hermano era joven, murió jovencito. Pues bien, no fue normal eso. Él tenía que enterrarme a mí, pero resultó que él tuvo un accidente y lo enterramos a él más joven. Pues bien, mis queridos amigos, lo normal es que los hijos entierren a sus padres. Esa es la ley de la vida. Además, si la muerte es ocasionada por no sé, por algo trágico, un accidente, un crimen o una grave enfermedad, pues bien, el proceso se hace aún más doloroso. Pongamos en el lugar de María, ¿no? Al recibir la noticia que su hijo había sido apresado, porque no fue apresado en su casa, fue apresado por allá en un monte lejos, apartado de la ciudad, ¿no? Para allá lo fueron a apresar en la noche, a oscura. Pues bien, el que fue concebido milagrosamente por el poder del Espíritu Santo, fue cuidado, lo fue dejado a su cuidado, digamos. María se encargó de educar a Jesús desde el punto de vista de la vida terrenal, porque Jesús era Dios, Él había venido del cielo, había sido Dios arriba, y había no nadado, dice la Biblia, es una palabra que no podemos explicarla, ¿no? Y estuvo en el vientre de María y de allí nació como ser humano, sujeto a las mismas penas, las mismas súplicas, las mismas cosas, tragedias que sufren los seres humanos. Él estuvo sujeto en la misma condición, para que no fuera diferente, para poder servir como nuestro sustituto, ¿no es cierto?, como nuestro Salvador. No, es curioso que aquí Juan no trajo a los hermanos de Jesús. Y lo otro es curioso que el Señor no le dijera a sus hermanos, los hermanos de Jesús, que eran los hijos de José, que ayudaran a María, que era su madrastra. Trajo a Juan. ¿Por qué razón? Porque los hermanos de Jesús no le creían. Ellos no creían en Jesús, nunca creyeron que Jesús era hijo de Dios y que Jesús era Dios. Siempre lo criticaban. Entonces, ¿por qué dejarla en manos de personas incrédulas? Entonces llamó a Juan y a Juan le dijo: hijo, ahí tu madre, cuídala, cuídala. No podía contar con su hermano, aunque es muy difícil que ella pensara en esto, y aunque su muerte estaba expuesta, dice una nota que tengo acá, su mente estaba puesta en lo que venía. Juan la acercó a la cruz. Juan tomó a María, ¿no es cierto?, a su amiga, porque a su tía, a lo mejor, no sé si sería el término que hoy día usamos para las personas cercanas, le decimos tío, para que se despidiera de su amado hijo. Fue en ese momento que Jesús le dijo la tercera palabra a su madre. Mujer, le dijo, he ahí tu hijo, y a Juan le dijo, he ahí tu madre, cuídala. ¡Qué amor más formidable! A pesar hoy día estamos hablando del amor de Dios, estas palabras hablan del amor de Dios, del deber de los seres humanos con respecto al amor de Dios. ¡Qué amor más formidable! A pesar del dolor, del sentimiento, del abandono y la angustia, los pensamientos de este varón, del Hijo de Dios, Jesucristo, ¿no es cierto?, y estaban dirigidas hacia los demás. Primero había dicho, Padre, perdónalo a sus verdugos porque no saben lo que hacen. Después le ofreció la vida a un criminal que estaba en la cruz
Le dijo, de cierto te digo que cuando yo venga en mi santo reino, a esta tierra tú vas a estar conmigo. Pues bien, ahora estaba preocupada del futuro de su madre. No podía encargársela a sus incrédulos hermanos. Ni siquiera estaban en ese lugar. Lo habían abandonado. No le creían. Tenía que dejarla en manos de alguien que la amase y que la acompañase en el comienzo de la iglesia cristiana. Estaba comenzando, se estaba abriendo la iglesia cristiana al mundo. Hasta ese momento la religión era el pueblo judío. El Señor había depositado en el pueblo judío la religión, su iglesia, en otras palabras. Ellos eran los mandantes en ese momento. Yo había dicho por ahí, ¿no es cierto?, que un estudio da que la primera iglesia estuvo en el Edén, la segunda en los patriarcas y la tercera iglesia estuvo en el pueblo judío. La cuarta en el pueblo cristiano. Estaba levantándose la cuarta etapa. Son 7 etapas del pueblo de Dios, 7 etapas de la iglesia, empezando por la primera en el Edén. Vamos en la cuarta etapa, que ahora se estaba levantando. La cuarta etapa es la iglesia cristiana. Sin duda que el amor es la fuente del poder que mueve, hermano, la vida santificada a hacer lo correcto. Y ese amor se manifiesta en los 10 mandamientos de la ley de Dios. Interesante, para allá va el tema de hoy día, ¿no? En los 10 mandamientos de la ley de Dios. Le preguntaron a Jesús, estoy leyendo Mateo capítulo 22, 36 al 40. Mire qué interesante esta pregunta. Mateo capítulo 22, 34, 36 al 40. Estoy leyendo, como dije ahora, no estoy con mi Valera Revisada 1960, estoy con Valera Revisada año 2000. Es otra versión de la Sagrada Escritura. Pues bien, pero dicen, van hacia ellos mismos, solo que lo dicen con otras palabras. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento?, preguntó aquí un señor. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, el número 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos se depende toda la ley y los profetas. Interesante que Jesús apela aquí, cuando Jesús anduvo en la tierra, el Nuevo Testamento no está escrito, ¿no? Eso tenemos que tenerlo claro los cristianos. Estaba escrito el Viejo Testamento, que se llama hoy día, ¿no? Y cuando Jesús hablaba de las Escrituras, estaba hablando del Viejo Testamento. El Nuevo se escribió unos 60 años después de que Cristo, 30 años después de que Jesucristo muriera, recién empezó a escribirse el Nuevo Testamento a juntarse las cartas de Pablo, los evangelios de los apóstoles. Pero eso ocurrió años después. Jesucristo vivió en la tierra, nació, vivió y murió con el Viejo Testamento, hasta Malaquías. De Malaquías para allá, ese era el estudio de Jesucristo. Profeta Isaías, Ezequiel, los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, la Torá. Pues bien, eran los libros que él estudiaba. Pues bien, aquí tenemos 2 grandes mandamientos. Jesús enseñó con sus actos, hermanos queridos, y sus palabras, queridos amigos, que el amor es la base de su mandamiento. Y que estos se dividen en 2 grandes grupos. La relación de amor vertical con Dios, los 4 primeros mandamientos, la relación vertical del ser humano con Dios. Y después los otros 6, la relación horizontal con los que me rodean, con el mundo que está al lado mío, con mi familia, con mis amigos, con la iglesia, con el mundo, con los países, con la sociedad. Pues bien, estos primeros 4 enseñan el amor hacia Dios. El primero, amarás al Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En el primer grande mandamiento está, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si amas a Dios será muy difícil, ¿no es cierto? Si tú amas a Dios, será muy fácil tenerlo en primer lugar. No habrá nada que se interponga entre Él y tú. Y Jesucristo hacía eso con su Padre. Dice, estoy leyendo aquí Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Sus primeros pensamientos del Señor, ¿qué eran? Dirigirse hacia su Padre, tener una conversación con su Padre.
Todos los proyectos, todas las palabras, proyectos del Dios eran dirigidos al Padre Celestial. Dios también te invita a ponerlo, mi querido amigo, en primer lugar. El segundo mandamiento: no te darás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas bajo la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Interesante. Si amas a Dios, adorarás al Creador en espíritu y en verdad. Y no a la creación, ni a otros hombres, por medio de imágenes o figuras inanimadas. Cuando Jesús fue tentado por el enemigo de las almas a adorarle, ¿qué respondió él? Le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Estoy leyendo Lucas capítulo 4, versículo 8. Muy bien, por lo tanto, la Biblia nos enseña que Jesús practicó este mandamiento, ¿no es cierto?, de adoración, y nos invita a nosotros a practicarlo también. Muy bien, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercer mandamiento, esto estoy leyendo Éxodo 20, versículo 7. Y esto está en Éxodo 20, ¿no es cierto? Y estoy leyendo, como dije antes, nuestra Biblia Valera Revisada, año 2000, y estoy leyendo en este momento el versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Capítulo 20, versículo 7. Si tú amas a Dios, debes respetar el nombre de Dios en los asuntos sagrados. No hablarás de Él en forma trivial o burlesca. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, comenzó diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cierto?, santificado sea tu nombre. Nuevamente vemos como Cristo, ¿no es cierto?, le enseña a los discípulos que deben respetar al Padre y dirigirse al Padre en oración. Dice en Mateo capítulo 6, versículo 9, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? Una oración que ha sido muy usada en todas las religiones hoy día. Y el cuarto mandamiento, sigo leyendo mi Valera Revisada, año 2000. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. Pues bien, tiene interesante, estoy leyendo aquí el versículo del capítulo 20, el versículo 8. Acuérdate del día sábado, dice, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está delante de tu puerta, porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Eso dice mi versión Valera Revisada, año 2000. Y bendijo. Acuérdate del santo sábado para santificarlo, y el Señor bendijo el santo sábado y lo santificó y lo reposó. Pues bien, si tú amas a Dios, te gustará pasar tiempo con Él y dedicarás ese día especial. Una vez por semana, el Creador te invita a mantenerte en el reposo de Dios. Poner tu tiempo y vida en perspectiva divina, hermano. Vino a Nazaret, donde se había criado, y dice aquí, estoy leyendo Lucas 4:16, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, en el día sábado, y entró en la iglesia conforme a su costumbre, y se levantó a leer. El Señor iba todos los sábados a la iglesia y se levantó a leer y exhortaba la palabra y entregaba la palabra allí a los judíos, ¿no es cierto?, a los fariseos, a las personas que eran los padres de la religión en ese tiempo, pero que no la llevaban como correspondía, y él les combatió, y como cuarto depositario de la verdad quedaron, como tercero depositario de la verdad quedaron en el camino, y el Señor levantó la iglesia cristiana. Eso debemos tenerlo muy claro, las 7 tiempos de la iglesia de Dios. Pues bien, y ahora empezamos con los 6 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Si tú amas a tus padres, será muy fácil respetarlos y ayudarlos cuando llegue el tiempo en que lo necesiten. Jesús, sobre todo, en esta tercera palabra, se refiere a Juan. Le dice: Juan, cuida
esta va a ser tu madre. Respétala. Como hemos visto, él se preocupó por el futuro de ella. Además, durante su juventud, Jesús estuvo sujeto a sus padres, los respetó. Pues bien, honra a tu padre y a tu madre. Un mandamiento hoy día. Vamos a estudiar, una vez que terminemos este tema, vamos a estudiar cada uno de estos mandamientos en forma separada. Me comprometo a hacer eso, a estudiar los 10 mandamientos en forma separada. Pues bien, no matarás. Éxodo 20:13. Está de más decir que si tú amas a alguien, jamás le harías daño. Y menos matarlo, por supuesto. Jesús amplió este mandato, incluyendo el maltrato verbal. Interesante que para Jesús no tan solo el mandamiento no matarás no se refería solamente a tomar una cuchilla, una pistola o a empujar a alguien al precipicio, a ahogarlo, sino más bien al maltrato psicológico, llamamos hoy día, no. En ese tiempo se llamaba maltrato verbal. Psicológico, decimos hoy día, maltrato psicológico. Y tiene la siguiente declaración aquí. Estoy leyendo Mateo capítulo 5, versículo 22. Oíste que fue dicho, dice a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo te digo a cualquiera que si se enoja contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga tonto a su hermano o necio, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, no podemos menospreciar a nadie. No podemos bajarle el perfil a nadie. No podemos insultar a nadie. Ni a un conocido. Mateo capítulo 5, 21 y 22. Vamos ahora a Éxodo capítulo 22, 20, 14. No cometerás adulterio. ¿Cierto? Este es el séptimo mandamiento. Si tú amas a tu esposa, a tu cónyuge, no le serás infiel. Si tú amas a tu esposo o viceversa, a tu esposa si es varón, no le serás infiel. Jesús amplió este precepto. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, o sea, físico. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla o a un hombre para codiciarlo y ya adulteró con ella en su corazón. Oiga, qué terrible, qué interesante. Jesucristo vino a hacer la ley más estricta. Hay un montón de personas, iglesias, incluso enteras, que dicen que la ley de Dios terminó. Pero este versículo me dice que Cristo la vino a hacer más estricta. Antes solamente se castigaba si se pillaba en el acto del adulterio. Si pillaban a un hombre o una mujer que no eran casados o que eran casados y con una mujer soltera, los mataban a piedrazo, pero había que pillarlo en el acto. Jesucristo dijo que si ya en la mente, en nuestro corazón, pensábamos en ese pecado, ya éramos culpables. O sea, Jesucristo vino a hacer la ley más, a ponerla más exacta, a ponerla más delicada. Vino a exaltar la ley, no a condenarla, no a terminarla. Qué interesante lo que dice acá, ¿no? Si tú amas a tu cónyuge no le serás infiel. Jesús amplió este precepto. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo te digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es en el corazón, digamos, en la mente. El corazón, cuando Dios habla del corazón, habla de la mente. Donde nacen los deseos buenos y malos. Por eso que Jesús nos lleva a la misma fuente del problema, al pensamiento. Octavo mandamiento, no hurtarás. Éxodo 20:15. Si tú amas a tu prójimo, lógicamente no le robarás. Esto incluye cualquier acto deshonesto, ¿eh? Incluso las relaciones laborales. Porque el obrero es digno de tu salario. Querido amigo, querida hermana, si trabajas en la feria, todos tienen la pesa arreglada, pues usted no está autorizada para arreglar la pesa, es un robo. Es un robo. Lucas capítulo 10, versículo 7, nos enseñó Jesús, no hablarás, esto incluye cualquier acto deshonesto, incluso las relaciones laborales, porque el obrero es digno de su trabajo, de su salario, dice aquí Lucas capítulo 10, versículo 7. Eso nos enseñó Jesús, el obrero es digno de su salario. Eso significa que el patrón debe cumplir y que el obrero debe cumplir. Pues bien, si sacamos mucho la vuelta, pues estamos contra el pecado, estamos haciendo que el pecado diga, no robarás, ¿no es cierto? Pues bien. El noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pues bien, si ama a tu prójimo será honesto en todas las relaciones que emprende.
no hablarás mal, no tratarás de engañarlo con palabras o actos que te rodean. Porque Jesús dijo que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Por lo tanto, no podemos levantar falso testimonio contra nuestro prójimo. Por lo tanto, los que violan este mandamiento se hacen partícipes del estilo de vida de Satanás. O sea, somos padres de mentira. 10º mandamiento y último. No codiciarás. Éxodo capítulo 20, versículo 17. Si amas a tu prójimo, te alegrarás de lo bien que le vaya, y no envidiarás nada de él. Este mandamiento ataca la raíz misma del mal, que es el deseo egoísta, donde nacen los pecados. No codiciarás. La codicia. El hombre bueno, dice, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mateo capítulo 12, versículo 35. Jesús ofrece limpiar, queridos amigos, el corazón de cualquiera de estas personas que así actúen, de los pensamientos que son motivados hacia la maldad. Y aquí en el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice lo siguiente. Romanos capítulo 13, versículo 9. Estos últimos 6 mandamientos rigen nuestro comportamiento en relación a los que nos rodean. Porque no adulterarás. Interesante. Para todas las personas que dicen que los mandamientos terminaron, que la ley de Dios terminó, alguien dice, es que Jesús vino a cumplir la ley. Claro que la vino a cumplir si Él era hijo de Dios. Él era obediente, cumplió la ley. Y nosotros también, si somos hijos de Dios, debemos cumplirla. Si no cumplimos la ley, es porque no somos hijos de Dios. El Hijo de Dios tiene que cumplir la ley porque Cristo la cumplió, obedeció al Padre. Y nosotros obedecemos a Cristo, debemos también cumplirla. Porque no adulterarás, dijo el apóstol. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 19, capítulo 13, versículo 9. Eso está allí. El apóstol Pablo lo escribió en la carta a los romanos, haciéndole hincapié que debieran los hermanos de su tiempo guardar los mandamientos. Y nombre unos pocos, nombre el adulterio, no codiciar, no matarás. Pero cualquiera de los otros, de los 10 mandamientos que están en la tabla, deben ser guardados por los hijos de Dios. Como hemos visto claramente, Jesús nos demostró la fuerza del amor. En esto demostramos el amor. Si guardamos los primeros 4 mandamientos de Éxodo 20, estamos reconociendo que amamos a Dios. Si guardamos los 6 mandamientos siguientes de Éxodo 20, estamos reconociendo que amamos al prójimo. Estamos reconociendo que somos hijos de Dios y que queremos entrar en la eternidad. Si no lo guardamos, significa que no estamos obedeciendo a Dios y que por lo tanto Dios no nos da lo mismo. Por lo tanto, Dios también dice que así nos va a mirar, dependiendo cómo le obedezcamos. Pues bien, en Mateo 5, 17 y 19, los últimos versículos que voy a leer esta tarde, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido. Cuando dice abrogar, significa terminar. En la Biblia nueva acá, en la Biblia de esta otra versión, dice, no penséis que he venido para terminar la ley o los profetas. No he venido para terminar, sino para cumplir. Porque es cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni un acento, ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante, mire qué interesante, no te viene este versículo, que cualquiera que quebrante, o sea, que traspase, o sea, que no guarde, que abandone el mandamiento. Cualquiera de estos mandamientos, de los 10 que están escritos en Éxodo 20. Muy pequeño será llamado, y así enseñan los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Querido amigo, querido hermano, querida persona que me escucha en esta hora, ¿quieres ser grande en el reino de los cielos? Pues bien, guarda estos mandamientos y enséñalos. No digas que terminaron. Si dice que terminaron, serás llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Y Dios no quiere eso. Porque los pequeños no entrarán, solamente entrarán los grandes, los valientes, los que tomen el reino, dice, por las malas.
Y esto es así porque la base de la ley de Dios y de nuestra obediencia, queridos amigos, es el amor. En esta ley, en estos 10 mandamientos está basado el amor, son por amor. Y en primer lugar, a Dios, después a nuestro prójimo. El amor a Dios, el amor a nuestro prójimo. Pues bien, se cuenta, tengo dos historias en este momento, la del monito, ¿no es cierto?, que acercándose a la mamá peluche, en ella encontraba el amor que tenía su mamá real. Pues bien, hay una historia que se cuenta de un esclavo en una subasta pública. Había una subasta de muchos esclavos y había uno que había quedado para el final. Nadie lo quería comprar porque era un esclavo rebelde, no quería, a donde había estado, nunca había trabajado, a pesar de los azotes, a pesar de todo, no trabajó. Así que su dueño lo vino a vender y nadie quería comprarlo, por supuesto. Y de repente apareció un señor y dijo, yo lo compro, y dio el doble de lo que daban por todos los otros esclavos. Si por los otros esclavos dan $100, este señor dijo, yo doy $200 por este. Lo compró. Todo el mundo abrió los ojos, ¿no es cierto? Todo el mundo se sorprendió. ¿Quién era? Más bien, el esclavo. Dijo, ¿quién está dispuesto a pagar el doble por mí? Pues bien, se lo subastó. Lo echó arriba de la carreta para llevárselo a su finca, ¿no es cierto?, a su hacienda. Y este esclavo le dijo, por enojarle, dijo, me ha comprado, ni ha pagado, ni porque ha pagado el doble. Le dijo, yo no le voy a servir, yo no voy a trabajar. Me podrá maltratar, me podrá matar, me podrá tener con hambre, me podrá azotar con un chicote, pero yo no le voy a trabajar. Pues bien, este señor se quedó callado, lo dejó tranquilito arriba de la carreta, llegó allá, lo bajó. Luego le sacó las cadenas que lo ataban, lo miró a los ojos y le dijo, yo sé que te han maltratado y te han herido, pero yo no te compré para que fueses mi esclavo. Interesante lo que está escuchando el esclavo, tranquilo ahí escuchando, ¿cierto? Yo no te compré para que fueras mi esclavo, te compré para que fueras libre. Aquí tienes tú, si quieres, tienes un lugar donde estarás protegido, donde se suplirán tus necesidades, tu vestimenta. Yo no te voy a obligar a trabajar, pero sí te quiero proteger. Es más, le abrió la puerta, los dos portones, dice la historia, y le dijo, estás libre, puedes irte cuando quieras, yo pagué tu libertad. Cuando quieras irte, estás libre. El esclavo, dice la nota que leí, quedó impactado con estas palabras. Por un momento se mantuvo inmóvil y pensativo. Y luego se puso a llorar, dice la nota, ¿no? Mi señor le dijo, quiero quedarme aquí. Quiero trabajar contigo. Prometo ser un obrero fiel. Nunca nadie me había ofrecido algo así. Pues, queridos amigos, la moraleja de esta historia es que lo que no había logrado, los castigos, los azotes, las encerradas, las hambres que había pasado este esclavo por no trabajar, lo que no había logrado, todo eso lo logró el amor. Pues bien, mis queridos amigos, asimismo Jesús pagó el precio más alto por ti, su propia vida, y te invita a librarte de las cadenas del pecado que te esclaviza. Te invita a escucharlo, a conocerlo de cerca, para que disfrute el hogar que tiene preparado en el cielo, en la tierra nueva, en la eternidad. Y dice aquí Juan, capítulo 14, versículo 15, interesantísimo este versículo. Juan, Jesucristo hablando en forma personal a sus discípulos. En forma personal, Jesucristo dijo lo siguiente, en Juan capítulo 14, versículo 15. El Señor te dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. De eso estamos hablando ahora, de los 10 mandamientos que están en la ley de Dios. Cuando el Salvador le encargó su madre a Juan, este respondió inmediatamente. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Eso está relatado en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, versículo 27, dice, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. O sea,
salió del sepulcro, salió de allí de la cruz, de la crucifixión, y la llevó a su casa y la cuidó hasta que murió. No esperó tomar la decisión. El amor hacia su maestro, el amor hacia Jesús que tenía este varón, este discípulo, el amor que tenía por Jesús lo llevó a cuidar a su madre hasta el último día. Querido amigo, ¿cree usted que necesita más amor para relacionarse con sus cercanos? Ve a Cristo como le invita a llevar una relación cercana de amor con Él. ¿Desea usted, mi querido amigo, hacer la voluntad de Dios? ¿Quiere decirle Jesús, yo tengo fuerza? Yo no tengo fuerza para obedecer tu mandamiento. Crea en mí, como dijo el profeta, crea en mí un corazón nuevo, un corazón que aprenda a amar de cada día. Más y más, y a obedecer. Todas estas cosas se logran a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos tiene hoy día caminando en la fe. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, el que nos perdona, el que nos dirige, el que nos cuida. Si no hay Espíritu Santo, no hay cristiano. El Espíritu Santo es el encargado. La tercera persona de la Trinidad, Dios, el Espíritu Santo, está encargado de cuidar a cada hijo de Dios. Hoy es la oportunidad de ponerse al lado del Señor. En este mundo tan necesitado de hombres y mujeres fieles a los mandamientos de Dios. Mientras escuche el canto, pues bien, vamos a cantar un himno. Yo estaré orando todos los días por esta lista, por los que me escuchan, para que puedan encontrarse, tener un encuentro cercano con el Señor. Y los mandamientos que pareciera difícil guardarlos, con la ayuda de Dios se pueden guardar. Así, querido amigo, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y podamos seguir este camino hasta llegar a la eternidad dentro de los mandamientos, dentro de la ley de Dios, que es ley eterna. No va a terminar, va a seguir en la eternidad. Amén. Amén. Vamos a cantar un himno. El himno 95. Cielo, su gloria cantaba. Cruel, Jesús descendió, nacer de una virgen, nos dio con su vida, ejemplo tan fiel. Oh, mi amada, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Suscitado en mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Día llegarle monte Calvario, un día clavaron le sobre una cruz, viendo dolores, pena de muerte, expiando el pecado, salvóme Jesús. Oh, mi amada, muerto salvóme, en el sepulcro mi mal enterró, resucitado mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Día la tumba, ocultarle no pudo, un día el ángel la piedra quitó. Viendo Jesús ya la muerte vencido, a estar con su Padre, a su trono ascendió. Oh, mi amada, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró.
resucitado, Él es mi justicia. Un día Él viene, pues lo prometió. Día vendrá y con voz de arcángel, un día en su gloria el Señor brillará. Un día admirable que unido a su pueblo, glorias a Cristo por siempre dará. Nada, muerto, sálvame, y en el sepulcro mi mal enterró, resucitado, Él es mi justicia. Un día Él viene, pues lo prometió. Pues bien, amantísimo Padre, infinitas gracias por este alto privilegio de estar predicando su nombre, Señor, cantando alabanza, adorándole, Señor, porque usted es Rey para adorarle. Padre amado, gracias por darme ese privilegio. Ahora, Señor, al despedir en oración, quiero pedirle por mi hermanito Israel, Señor, que siga mejorando, porque lo necesitamos en la iglesia de Duqueco, junto a su esposa, mi hermana América. Padre amado, quédate con ellos, Señor, protégele, dirígele, Señor, y dale sabiduría, Señor, para que sean un excelente dirigente y levantar iglesia de Duqueco. Padre amado, gracias por todo, perdone nuestras faltas, lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, amén y amén.